Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo está eso por ahí? Buenas tardes, muy bien, todo. Ok, Te saludo de aquí de Guatabampo, Sonora, ok. Y, México. Cristina es Cristina Saín Sotomayor es una poeta, promotora cultural y profesora de primaria y de arte, iniciadora y coordinadora del primer movimiento cultural en su ciudad. Ha estado incluida en diversas antologías de poesía, tanto impresas como digitales. Cristina, nuestra primera pregunta es sobre tus actividades culturales que son múltiples, desde la poesía hasta la promoción cultural, incluyendo tu actividad como profesora de primaria y de arte. ¿Y cómo puedes compaginar todo eso? Pues mira, la poesía pues, sale a cualquier hora y a cualquier lugar, pero como muchos no siempre la atrapamos. La promoción pues se da casi sola. Yo solo busco los espacios y tiempos, o a veces pues me buscan, todos necesitamos expresarnos, entonces tengo amigos y conocidos, poetas, pintores, cantautores, pues que me buscan, me encuentran, los encuentro y así es como se va dando. Y en cuanto a lo de maestra, pues doy clases de primaria y en este momento estoy queriendo dar clases de arte en una secundaria. Músicos, también tenemos músicos, violinistas, entre mis compañeros que se acercan en este movimiento en Y el que yo inicié aquí en Sonora, ¿tú vives en sí, aquí Sonora? en Guatabampo. Ah, bueno, Es una, una ciudad de sí, Sonora. es Ok. una ciudad chica, se puede decir, en el sur del estado de Sonora. Ok. Y eh, Cristina, ¿qué representa la poesía para ti? La poesía es mi forma de ser, es parte de mí, digamos, lo considero así. No soy poeta porque me convenga, tampoco porque me lo proponga. Y, eh, Es así mi forma de ser, escribiendo, escribir. ¿Y cuáles han sido Siempre desde niña me gustó. ¿Desde cuándo estás escribiendo poesía? Desde niña, bueno, mis intentos, vamos a decirlo, desde niña, desde los 10 años de edad. Okay. Desde entonces, desde entonces siempre me gustó escribir lo que sentía y escribía lo que sentía y empecé a hacer diarios personales. Ok. Y ahí fue como se fue dando, expresarme al escribir, expresar escribiendo, expresarme escribiendo, pues. Y de ahí, pues ya empecé a leer un libro, otro libro de literatura y observándolos y ahí me fui dando el gusto, me fue aumentando. ¿Cuáles han sido tus motivaciones para escribir? ¿Por qué escribías? Para expresarme, por mi necesidad de expresarme, tanto como motivaciones, como te digo, más es una necesidad, diría yo, que ha sido una necesidad desde niña. Siempre he sentido esa necesidad de escribir desde que descubrí que me ocasionaba cierto alivio. Desde ¿Y, entonces seguí escribiendo, desde entonces ha sido como una medicina, como, digámoslo así, de emociones, a veces también de alegrías y de tristezas. y cuáles son tus poetas favoritos? Mis poetas favoritos, pues, entre ellos diría Mario Benedetti, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, de los que por cierto, pues, he escrito algunos poemas en su honor de ellos, de Mario Benedetti y de Pablo Neruda. También me gusta Sabines. Sí, oh, Y, Sabine es toda una entidad. Entonces, sí, y, tiene un poema que se llama, Sabines tiene un poema que se llama Los que aman demasiado, ¿no? oh Yo sí, tengo un poema
que no sé, me han dicho, me han relacionado mi poema con uno de él, que se llama Los quemamos en exceso. Oh, qué bien. Cuando lo he leído en público, les ha gustado, no sé, y me han dicho, no, pues cuando yo lo escribí, no lo escribí pensando en hacer uno que se pareciera, pero probablemente el haberlo leído en algún momento haya influido en mí, ¿verdad? Sí, sí, Sabina es También uno me gusta de los grandes Pessoa, poetas del mundo, sí, de mexicanos. también me gusta Pessoa, Ok. mm, Pessoa también un gran poeta. Y, Chapan- y Pessoa me gusta. Cortázar, pues también tiene una novela muy bonita que tiene muchas frases. Más me fijo yo en la forma de expresarse, pues las frases que pone ahí, ¿verdad? Llena de pues, su novela es pues llena de poesía, ¿no? Digamos, y me gusta su forma de escribir. Y pues también leo poetas desconocidos, no nada más conocidos, muchos no me sé sus nombres, no tengo buena memoria. La emoción de las personas en general, los rostros de los que pasan, la gente que va a mi lado, ujú, es una forma de leer poesía porque ellos sin saberlo, ellos son poesía. La poesía está en todos lados, en la calle y en todos lados, ¿no? Como dijera Borges por ahí. y, bueno, La poesía anda en la calle. de todos esos poetas que son Ah, tus poetas preferidos, ¿no? ¿Piensas que alguno te ha influenciado específicamente? ¿O cuáles te han influenciado pues específicamente? algo, pues ¿Cuáles? algunos, creo yo que nunca lo había pensado hasta que me lo preguntaron, ¿no? Hasta que me lo preguntaste, pero sí creo que Benedetti sí, indudablemente, creo que de alguna manera, de hecho por eso escribí una poesía, un poema en honor a él, a su poema viceversa. Me gusta su manera de sencilla y contradictoria de expresarse. Y también leí mucho, probablemente también, no sé, pero leí a Adolfo Becker. Yo no sé si tengo influencia precisamente, pero de que hayan influido, yo creo, por el gusto de leer, sí, porque desde niña leía, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Becker. Lo leí, me acuerdo, leí El Cuervo de Alan Poe. Recuerdo que lo leí cuando era una niña en un libro de literatura de mis hermanos, que yo era una niña, ¿no? Pero agarré ese libro y ahí tomé ese libro y ahí venía El Cuervo de Alan Poe. Es un poema, Sí, digamos, trágico, que me impresionó mucho cuando tenía esa edad, pero a la vez me gustó, me llamó la atención y a la vez me daba cierta sí. impresión así, ¿no? De algo desconocido. Sí, eso es Pero me gustó, fue cuando conocí a Alan Poe, ya sí, posteriormente leí sus cuentos, también leí después, digamos, últimamente, y estoy leyendo y conociendo a Huidobro, que si bien no lo logro entender bien, pero trato de entender el iniciador del creacionismo. y Son algunos de los que más te han poemas y influenciado. poetas Sí, sí, digamos que Alan Poe quisiera fue que me un gran influenciaran poeta. ahora. Pero, ¿Mm? Y dentro de la perdón, narrativa, no escuché. ¿qué género prefieres? El cuento. El cuento. El cuento, me gusta el cuento, de hecho tengo algunos cuentos. Sí, Entonces, el cuento me gusta. has escrito Alan algunos Poe, me cuentos. gusta Alan Ok. Poe. Y Alan Poe. Alan Poe Kafka. ok. He leído. Mande, perdón, se corta un poquito. ¿Mm? He leído a Frank Kafka, ¿Mm? lo leí hace muchos años y me gustó. Y también a Monterroso, que es el autor del cuento más corto del mundo, lo leí hace muchos años. Leí alguna vez a Carlos Fuentes, algunos, algunos me ha gustado su forma de escribir. Por ejemplo, a Carlos Fuentes, pues me gustó Aura, porque yo en ese tiempo que lo leí, ¿Mm? yo estaba haciendo un diplomado en letras y estaba queriendo escribir el cuento. Y ¿Mm? yo creo que me influenció un poco porque yo estaba deseando escribir un cuento para un trabajo. Fue cuando conocí a Aura, no lo había leído antes y hace como unos 15, 20, bueno, unos 18 años lo leí.
Mm. Y Sí, me gustó, me di cuenta que me inspiré, porque yo estaba haciendo un cuento, ya lo tenía en mi mente sobre el mismo tema, pero me gusta leer cuando voy a escribir algo, leer a otros, otras opiniones sobre los temas, ¿verdad? En este ya, caso era el tema un tema muy, muy espiritual, digamos, algo espiritista, digamos, un poco espiritista el cuento de Aura, no sé si lo has leído, pero claro, no, ahora es uno trata de de los una grandes persona. cuentos de nuestra literatura Ah, latinoamericana. Entonces, yo lo leí hace muchos años, ¿no? ¿Entiendes? Lo he leído varias veces, ujú. pues son cuentos que se Sí, repiten, ¿no? una novela corta, es una novela corta más bien, Sí, es una noveleta, es una noveleta realmente. Entonces, eh, bueno, es Carlos un Fuentes corto, pues, era Carlos Fuentes, pues, sí. sí, indudablemente, de los muchos escritores Ujú. que ha producido México. Eh, ¿Y cuáles son tus libros que estás leyendo ahora o lo que tienes planeado leer próximamente? Pues en este momento sigo leyendo, tratando de entender a Huidobro, que es un poco complicado y muy extenso, Mm. pero me llama la atención. De repente leo pedazos de él y trato de entenderlo y a la vez aunque a veces no entiendo muy bien lo que dice, pero me hago cuenta que me da como una inspiración lo admiro tanto, su forma de expresar, de decir la poesía, ¿verdad? Este, también estoy leyendo a una poeta que se llama a Pizarnik. Estoy leyendo su poesía, me lo recomendó un maestro amigo mío tallerista, y fue como, me lo sugirió y dije yo la voy a leer y es lo que inicié y no he terminado de leerlo, pero también a una novelista japonesa, Banana, se Yoshimoto. llama Banana ella, es Banana escribió Yoshimoto. Tú sabes que mm, sí, está de moda. Kitchen, Es una de las ándale, sí. una de las novelistas ahora que está como yendo los bestsellers, ¿no? Entonces, que no De los siempre es sesenta fácil. y tantos, nacida en los 60 y tantos. Entonces, sí. A mí me gusta también Banana Yoshimoto, ¿no? La conocí reciente, déjame decirte, la conocí Ujú. hace como año y medio, 2 años fue que la Ah, sí, vine a leer, no la conocía, entonces, en serio. pero en los últimos 2 o 3 años pues ha crecido, entonces ha llegado a muchas partes y yo que estaba en eso pues no la conocí, Pues yo imagínate. apenas estoy conociendo. ¿Mm? Yo Entonces, apenas la estoy conociendo, digamos. en los últimos 2 o 3 años que ha empezado a saltar de sus límites de su país, ¿no? Y para el futuro, Ujú. ¿cuáles son tus planes literarios o dentro de la promoción cultural? Pues yo lo que yo deseo, digámoslo así, tanto como un plan, digamos como un deseo, ¿verdad? No planifico mucho, sino solo casi se va dando. Pues ahorita, por ejemplo, desearía que mi ciudad, claro, ¿verdad? En todos lados, pero sobre todo aquí en mi ciudad, este, promover más la poesía, y no solamente la poesía, el arte en general. Que pues yo no soy pintora, pero me gusta mucho cuando los jóvenes me causan emoción, me emociona cuando los jóvenes sienten esa necesidad de expresar y me hablan y me dicen, no, pues yo quise participar y de repente hacemos una exposición, coordinamos una exposición de pintura al mismo tiempo que se hace la poesía y eso es lo que me gustaría hacer, de una manera más extensa, hacer programas más grandes, más largos, más extensivos, de un día entero, de 2 días, algún día poder lograrlo, por lo pronto, de un día, Eso un es programa literario, cultural, dentro de tu ciudad, digamos ¿no? que Eh, dentro de mi ciudad y también llevarlo a otra ciudad vecina o qué sé yo, donde se pueda, ¿verdad? Bueno, eso es como un deseo, no tanto que no es un plan, ¿no? Sino más bien es un deseo y sí.
Bueno, puede ser que se den, como se dan algunas cosas. Y eh, como algunas cosas que hemos hecho aquí humildemente, Ismael, no son mm, grandes cosas, ¿verdad? Lo que yo he hecho es un granito pequeño de arena aquí en mi ciudad, como por ejemplo el haber iniciado el movimiento Sangre de Poetas. mm, Yo lo inicié aquí en mi ciudad y este es cuando es un camino, ¿cómo se dice? Un espacio para quienes se quieren expresar. Entonces es algo pequeño, ¿no? Pero es algo que me causa pues satisfacción. Entonces no fue algo precisamente planeado, más bien era un deseo, es una pasión. Es la pasión la que nos va diciendo, oye, yo quiero expresarme, oye, yo quiero decir esto que siento, esto que traigo. Entonces me da mucho gusto escuchar a los jóvenes cuando se quieren expresar y verlos, ya sean pintores, poetas, porque quizás porque yo cuando era niña, yo deseaba expresarme y estaba en esta ciudad donde no había nada. De hecho, ahorita no hay casi nada, pero cuando menos hay una escuela de música, hay maestros de música, y antes no había nada, no había ni siquiera un maestro de música había, y yo deseaba expresarme, deseaba irme a México y eh, estudiar teatro, no sé, y quizás por eso, por el deseo que yo, es que me emociona ver a otros jóvenes que se expresan, y el hecho de verlo nada más, me causa emoción, me da alegría. eh, Es un deseo, es una pasión, más que un proyecto, es un bu- deseo, más que un plan, es un deseo que quisiera cumplir aquí, empezando por aquí. bueno, México tiene una gran literatura, indudablemente, ¿no? Y esa literatura se ha ido diversificando. Y sobre todo hoy tenemos, pues bueno, tenemos precisamente estos medios como es el internet, el Skype, y uno se Ujú, puede contactar exacto. internacionalmente, ¿no? Es decir, lo mismo hablo contigo en México, que estaba hablando hace un rato en Lisette, que estaba en París, y la otra que está por Argentina, la psicoanalista esta que el otro día entrevisté, y ahora, o sea, uno llega a través del internet a muchos lugares que antes no podía llegar. Es decir, Así es. de esa forma la literatura se ha ido expandiendo, ¿no? Entonces, el Ujú, mismo libro mío, El secreto de los 12, pues está hecho de colaboradores que vinieran desde, bueno, desde Francia, desde España, desde Argentina, de México, de todas partes, ¿me entiendes? Y eso es lo que hoy, bueno, la internet pues, ujú. nos ha saltado por toda una serie de Nos da cosas. facilidad. Exacto, no hay una ciudad chiquita hoy en día. Lo único que necesitas es una conexión online y ya te puedes conectar completamente, Ujú. ¿no? En las mismas películas, etcétera, las Sí, puedes ver de todas partes. te agradezco mucho también la oportunidad que nos Este, brindaste a todos los que tenemos la pasión de escribir, ¿verdad? Creatividad Internacional, donde he estado ahí bueno, nosotros vamos a seguir, ya te escuchando. dije que estamos preparando la web de la revista, que ahora Ujú. vamos a transformarnos de una red link a, bueno, a una revista online. Y en la actualidad también ya Muy bien. te hablé ya de que tenemos un blog donde estamos construido muchas cosas también. Porque estamos en el proceso de transformación, pero vamos, es decir, vamos desarrollando todo eso. Eh, Cristina, esperamos continuar Ujú. hablando contigo. Nuestras transmisiones radiales van a comenzar muy pronto Muy bien. y Con mucho entonces gusto. vamos a seguir hablando de cómo lo que tú haces por tu ciudad, lo que tú haces por tu Sonora y seguimos hablando sobre literatura mexicana, que es una literatura tan rica y tan llena de talento. Bueno, muchas gracias y esperamos seguir en contacto. Bye bye. Muchas, muchas gracias igualmente. Bye bye. Hasta luego.